Juan Carlos, bienvenido a Primera Página Radio. ¿Y cómo es su visión de lo que ocurrirá en Colombia el próximo año y en el mundo? Héctor Mario, muy buenos días, muchas gracias, es un gusto saludarte a ti, a tu mesa de trabajo y a todos los oyentes. Como tú bien lo dices, el próximo año no pinta bien desde el punto de vista económico. Para las empresas no se ve un panorama claro, al menos para el grueso de los sectores de la economía. Por eso que tú has dicho, y mira lo que estaban hablando hace unos minutos, y es que la confianza del consumidor se ha visto erosionada y pues las economías a nivel global se mueven por el consumo, y cuando el consumidor deja de creer en la economía, pues comenzamos a tener los embates que tenemos en este momento. Y si a eso le sumamos temas que ya todos conocemos a nivel global, como la crisis que estamos viviendo, más la inflación, más situaciones locales que venimos observando respecto de la devaluación que está sufriendo el peso colombiano, pues no es un panorama muy halagador. Sin embargo, como tú lo dices, pues es el momento también de aprovechar y de buscar pues aquellos elementos y aquellos espacios que la misma economía nos da y que le da a las empresas para poder crecer y para poder concentrarse en cómo atender y cómo enfrentar la crisis y cómo sortearla, teniendo en cuenta que pues para el próximo año no se ven unas expectativas tan halagadoras como ocurrieron en este año, donde el país va a cerrar un PIB creciendo cerca del 8%, y donde pues se vio un dinamismo particular que se traía por las políticas que se habían implementado derivados de la pandemia. Sin embargo, lo que 2023 parece indicarnos es que no vamos a tener un año tranquilo, o por lo menos pacífico, sobre todo porque también tenemos un problema de inflación que lo hemos estado, o que nuestro Banco de la República, nuestros codirectores lo han estado atacando vía incremento de tasas, de las tasas de interés, y eso pues va a generar un impacto clarísimo en el consumo local. Oiga, Juan Carlos, pues sí, suficientemente hemos visto todas las proyecciones, los anticipos para dónde va el asunto. Ya el Banco de la República hace escasas horas, el viernes, dijo cómo pintaba el horizonte para el año entrante. Pero hay otro elemento más, y ese es uno de los claves de Crowe Colombia, es impuestos. Viene aplicación de la reforma tributaria, ya se sabe cuál es la magnitud que viene y el asunto, pero a partir del 1 de enero muchas cosas cambian, y ahí es donde también empieza Cristo a padecer. Claro, Héctor, indudablemente, esta reforma tributaria que estamos esperando que sea sancionada por el presidente de la República va a generar un impacto en los ingresos de los hogares, de las personas naturales. Y es que con las reglas que se incluyeron en esta reforma tributaria, pues la retención en la fuente de las personas naturales, de un buen grupo de personas naturales, se va a ver afectado, lo que quiere decir que pues van a recibir en sus cuentas de su nómina menos dinero, y eso lo que va a derivar es en menos consumo y por ende en una ralentización de la economía. Además del impacto que se va a tener pues en las empresas con las limitaciones que quedaron aprobadas, más sectores que pues seguramente el próximo año, a pesar de que puede ser a nivel global su momento estrella, pues nosotros por políticas internas hemos decidido que debemos validar si este es el foco en el que nos queremos concentrar, y estoy hablando del sector de hidrocarburos y del sector de la minería, en especial del carbón, donde en este momento el mundo está requiriendo carbón, el mundo está requiriendo petróleo por las diferentes situaciones que se presentan a nivel global, especialmente en temas energéticos, como lo que está ocurriendo en Europa derivado del conflicto entre Ucrania y Rusia. Y pues esto llevaría a que pues deberíamos estar aprovechando el cuarto de hora, pero lo que estamos es pensando en abandonar este tipo de sectores, o de quitarles
quitarlos como foco para nuestro desarrollo y quizás el impulso para la transición que necesitamos en temas energéticos. Y pues esto seguramente generará menor inversión extranjera y menor paso de capitales por el país. Por eso, a pesar de que puede ser el cuarto de hora de estas empresas, pues van a ser empresas que se van a ver muy golpeadas por el tema de la reforma tributaria, pues que les está estableciendo unas sobretasas adicionales en impuestos sobre la renta, y que aparte de eso tiene unas restricciones desde el punto de vista técnico, ya por temas de exploración. Oiga, Juan Carlos, vi en su documento una especie de decálogo que dice: hay que pensar con cabeza fría y concentrarse en estrategias macro como estas. Esas 5 estrategias macro, ¿cuáles son? Pues Héctor, mira, revisando el tema en Crow y uniendo varias líneas de conocimiento que en Crow tenemos, desde los análisis que se hacen de nuestra práctica de aseguramiento, de auditoría, lo que miramos nosotros en nuestra práctica de impuestos y asuntos legales, lo que se mira en el tema de finanzas corporativas, pues pudimos identificar 5 puntos que son importantes, y esos puntos son: los empresarios deben concentrar su atención en los mensajes del mercado, o sea, saber hacia dónde vamos, mirar hacia dónde va la economía. Si el mundo está requiriendo petróleo y carbón, pues pensar en el petróleo y carbón como una alternativa para menguar la crisis, porque a pesar de la devaluación, el hecho de poder exportar esto, pues si bien a nivel global nuestra moneda vale menos, pues son muchos más pesos en nuestra economía que podrían oxigenarla. Por otra parte, hay que buscar estrategias encaminadas en la optimización de cadenas de producción. Para nadie es un secreto que cada vez es más necesaria la tecnología, cada vez es más necesario buscar eficiencias, y pues en tiempos de crisis esas eficiencias se traducen en beneficios para las mismas economías y en oxigenación en los recursos que reciben las empresas. Un tercer lugar es concretar los planes de transformación digital. Para nadie es un secreto y todos hemos sido testigos como desde que la pandemia nos visitó en el año 2020 y ha estado latente y dándonos vueltas, la transformación digital al interior de las compañías e incluso al interior de las entidades del Estado se ha convertido en un foco necesario para buscar ser más efectivos, lograr optimizar espacios, optimizar el tiempo de nuestros colaboradores y lograr llegar a sitios donde quizás las compañías no llegaban. El hecho de pensar en los temas de transformación digital y poderlo concretar, porque esto no es un plan que las empresas estén implementando o que se busque implementar para el próximo año. Todos hemos escuchado que las empresas han empezado o han iniciado sus programas de transformación digital. Nosotros en Crow hemos acompañado a varias compañías en este tránsito de transformación digital con muy buenos resultados, incluso con ahorros importantes en sus costos fijos. Por otra parte, el cuarto punto es establecer planes de organización en materia administrativa, financiera y tributaria. Y estos planes y estas reorganizaciones en materia administrativa, financiera y tributaria lo que llevan es a que las compañías, pues si tienen deuda en dólares y en este momento de evaluación, pues pueden pensar en buscar unas alternativas en deuda en monedas que sean mucho menos agresivas con el peso colombiano y que permitan un mayor manejo. En los temas tributarios hay que pensar en cómo se planea tributariamente, y planear tributariamente no quiere decir que se evada o que se eluda impuestos. Planear tributariamente es acogerse a aquellos beneficios y aquellas ventajas que se tienen y que están dentro del marco legal. Y como le digo yo a mis clientes, la idea de planear tributariamente es no pagar más, pero tampoco pagar menos de lo que corresponde, pagar lo justo. Y un quinto punto en el que hemos identificado que las empresas deben concentrarse es en hacer uso positivo de la diferencia en el tema cambiario y abrirse a nuevos mercados. Es momento que muchas empresas también comiencen a pensar en cómo expanden sus negocios y cómo comienzan en ese
en esa política que también de alguna manera positiva ha mandado como mensaje este gobierno, y es que es necesario comenzar a exportar y abrir la economía hacia el exterior. ¿Y por qué no pensarlo si hoy tenemos un dólar con un valor interesante, un valor alto para los colombianos, y si las empresas colombianas comienzan a vender en el exterior, pues tendrán unos beneficios en esa diferencia? En cambio, ellos sí, planes que seguramente los sectores financieros pues serán, o las áreas financieras de las compañías serán mucho más proactivas en estos temas y análisis. Como utilizar cuentas de compensación o cuentas de mercado libre en el exterior, y hacer uso pues de algunos vehículos y algunas herramientas que les permitan tener algún beneficio por la volatilidad que está sufriendo hoy el dólar. Oiga, otro punto que usted resalta aquí, además, pues obviamente después del análisis de los puntos malos, que hay muchos que se confabulan para que la cosa no funcione en el 2023, usted resalta el tema del dólar. Dice, así como el dólar, pues obviamente tiene un impacto negativo para otras áreas, también hay que aprovecharlo en el área de turismo y sacarle jugo a los que vienen a dejarlo acá. Claro, digamos que si uno ve en perspectiva también, hay un sector que se va a volver atractivo eh, para, para los agentes del exterior, y es que si ustedes ven, esa devaluación genera que un hotel que para nosotros como locales puede ser exagerada, pues puede tener unos costos muy altos, exageradamente caro, para los turistas va a ser muy atractivo venir a Colombia. ¿Por qué? Porque los costos para ellos, si hablamos de un dólar en promedio aproximadamente a 5.000 pesos, pues los costos para ellos venir a Colombia van a ser menores, y eso va a hacer que el turismo se dinamice. Todos vemos como Cartagena en épocas de fin de año, inicio de año se llena, pero también hemos visto cómo en este último semestre Cartagena ha tenido una alta ocupación hotelera y una alta rotación desde el punto de vista de turismo. Aquí lo que tenemos que impulsar es varias regiones del país que logren permear ese mercado y llamar la atención de los extranjeros. Finalmente, los colombianos muchas veces no aprovechamos, o también por la misma inflación nos puede quedar difícil visitar todas las regiones y aprovechar todas estas bellezas naturales que tenemos en el país, pero quizás los extranjeros podamos lograr que traigan esos recursos y también nos ayuden a oxigenar la economía. Para ello, pues también debemos recordar que en la reforma tributaria, si bien tuvo un incremento, pues los desarrollos hoteleros, los parques temáticos y todo el tema de turismo, pues queda con un beneficio, con una tasa del 15% para proyectos futuros en impuestos sobre la renta. Y esto pues lo que tenemos que buscar es incentivarlo y aprovechar aquello en lo que consideremos que somos fuertes y podamos traer recursos del exterior. Muy bien, Juan Carlos, pues muchas gracias por haber estado con nosotros en esta emisión de Primera Página Radio. Siempre bienvenido a Javeriana Estéreo. Un feliz día. Muchas gracias a todos, Héctor Mario, muchas gracias, y muchas gracias a los oyentes de Javeriana Estéreo. Es un gusto como siempre estar con ustedes.